Desde las primeras reuniones de nómadas alrededor de una fogata hasta las cocinas integrales contemporáneas, las cocinas han evolucionado en su forma y en su concepción, convirtiéndose en una pieza central del desarrollo social y la historia de la humanidad. Para hablarnos del tema, contamos con la presencia de los arquitectos Alejandro de la Vega Zulueta y Ricardo Warman, quienes han desarrollado diversos proyectos y obras, han colaborado para diversos libros y revistas y recibido reconocimientos, entre los que destacan el primer lugar del Premio Miguel Covarrubias, la medalla de oro en la Quinta Bienal Internacional CIDI de Interiorismo, Diseño y Arte y mención honorífica en Best Interiors of Latin America. Relatos en Molcajete. Tema de hoy, la arquitectura de la sazón. Hola, yo soy Carla Sentíes y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Relatos en Molcajete. Después de haber realizado varios programas sobre la gastronomía, hoy, finalmente, hemos decidido situarnos en el mismo espacio físico dedicado al ritual de la preparación de nuestros alimentos, las cocinas. Analizaremos su evolución a través de los años, los diferentes diseños que han tenido, además del impacto social y el papel que han desempeñado en la historia de la humanidad. Para platicar sobre este tema nos visitan los arquitectos Alejandro de la Vega Zulueta y Ricardo Warman, quienes han alcanzado un nivel de sofisticación y refinamiento en sus obras, en los espacios habitacionales que diseñan y en el concepto que han desarrollado de taller de cocina. Bienvenidos Alejandro y Ricardo, ¿cómo están? ¿Qué nos pueden decir sobre la relación, brevemente, sobre la arquitectura y la cocina? Bueno, yo creo que la cocina necesita de la arquitectura para generar una sinergia entre las dos disciplinas, que vayan acompañadas una de la otra, ¿no? Bueno, y en un principio, digamos que los espacios culinarios, pues se enfocaban básicamente en la necesidad de alimentar. ¿En qué momento es que estos espacios, a través de la arquitectura o un diseño, ya empiezan a buscar crear otras sensaciones o experiencias dentro de las personas que están en el espacio gastronómico? Bueno, creo que primero lo que tuvimos que hacer es terminar con la necesidad de buscar los alimentos. Una vez que teníamos los alimentos y ya los teníamos listos para comerlos, para trabajarlos, pudimos empezar con una sofisticación, mejorar los sabores, mejorar las combinaciones. Ya no teníamos la necesidad de salir a buscar el alimento. Sí, ahora sí que al momento que nos hicimos agricultores, si lo quieres ver de esa forma, en vez de tener que ir a salir a cazar la liebre, pues ya con la agricultura es como comienzan las civilizaciones y las ciudades, ¿no? Y en ese momento pues empiezas a tener espacios donde empiezan a cocinar. ¿Cómo eran los espacios gastronómicos durante la época prehispánica y cómo eran en la Europa del siglo XVI, por ejemplo? Bueno, en la prehispánica, pues el espacio como tal no me queda claro si existía o no, pero si existía era el mismo lugar donde, o sea, dormían y donde convivían, etcétera. Pero yo creo que el comal al aire libre ha de haber sido el estándar, ¿no? Un fuego abierto. Un fuego abierto, probablemente, ¿no? Y digo, Europa ya llega con la cocina, ¿no? Yo creo que el Renacimiento hay un paso importante en ese sentido. Primero en Italia y de ahí al resto de Europa. Entonces ya llega la conquista y la colonización con el concepto de la cocina y pues después de eso supongo que se fusionan, ¿no? Yo creo que este mestizaje tiene que ver con los requerimientos que venían en la conquista contra la forma en la que se cocinaba en este continente, ¿no? Nosotros teníamos a fuego abierto, no teníamos un sistema de cocinas, teníamos productos diferentes. Utensilios diferentes. No teníamos acero. Entonces de entrada empezó a llegar el acero, al mismo tiempo había un metate, un molcajete, y todo esto se empezó a incorporar en la cocina mexicana. Y ese es el mestizaje, eso sin tomar en cuenta que también hay productos, ¿no? Como la papa, como el tomate. Que se van para allá, o la vaca que viene para acá. Y la oveja. ¿No? La oveja. Sí, sí. La oveja. Bueno, pues en un momento seguimos platicando de este tema. Por supuesto. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como TV Educativa MX y en Twitter como @TV Educativa MX. También pueden visitarnos en nuestra página web www.televisioneducativa.gov.mx. Ahora vamos a ver nuestra acostumbrada cápsula literaria y regresamos después de un corte.
George Orwell, sin Blanca en París y Londres. El Hotel X era un sitio inmenso, grandioso, con una fachada clásica y a uno de los lados una puerta pequeña y oscura como una ratonera, que era la entrada del servicio. Llegué allí a las 7 menos cuarto de la mañana. Una oleada de hombres de grasientos pantalones estaba entrando, controlados por un portero sentado en una pequeña oficina. Esperé a que el chef du personnel, una especie de director auxiliar, llegó y empezó a interrogarme. Era italiano y tenía la cara redonda, pálida y ojerosa, del que trabaja con exceso. Me preguntó si tenía experiencia como lavaplatos y yo le dije que sí. Echó una ojeada a mis manos y se dio cuenta de que estaba mintiendo. Pero al enterarse de que era inglés cambió de tono y me aceptó. Estábamos buscando a alguien para mejorar nuestro inglés, dijo. Nuestros clientes son todos americanos y el único inglés que sabemos... Y dijo algo que los niños de Londres escriben en las paredes. Tú nos puedes interesar. Ven, baja. Bajamos por una escalera de caracol hasta un estrecho pasillo subterráneo tan bajo que en algunos sitios tenía que agacharme. Hacía un calor sofocante y estaba muy oscuro, pues solo de cuando en cuando lucía una bombilla débil y amarillenta. Parecía que hubiera kilómetros de pasillos entrecruzados como un laberinto, aunque en realidad supongo que serían en total unos centenares de metros que recordaban curiosamente el sollado de un transatlántico. Hacía el mismo calor, el espacio era igual de comprimido y había el mismo vaho caliente de comida. Hasta el zumbido que se oía y que venía de los fuegos de las cocinas parecía el zumbido de las máquinas. Pasábamos delante de puertas por las que unas veces salían gritos y juramentos, otras el rojo resplandor del fuego y hasta una vez la estremecedora corriente de aire de una cámara frigorífica. Mientras avanzábamos, algo me golpeó violentamente la espalda. Era un bloque de unas 100 libras llevado por un mozo con un delantal azul. Detrás de él iba un chico con un gran pedazo de ternera al hombro, la mejilla pegada a la carne húmeda y esponjosa. Me apartaron gritando, "Soif total, idiot", y se alejaron a prisa. En la pared, debajo de una de las duchas, alguien había escrito muy claramente: "Antes encontrarás un cielo despejado en invierno que una mujer virgen en el Hotel X". Parecía un sitio muy curioso. Uno de los pasillos daba a un lavadero, donde una mujer vieja con cara de calavera me dio un delantal azul y una pila de paños de cocina. Luego el chef du personnel me llevó a una pequeña cueva, una bodega debajo de una bodega, podríamos decir, donde había un fregadero y algunos hornillos de gas. Era demasiado bajo para que yo pudiera mantenerme erguido y la temperatura sería tal vez de unos 40 grados. El chef du personnel me explicó que mi trabajo consistía en ir a buscar la comida para los principales empleados del hotel, los cuales comían en un pequeño comedor arriba, limpiar su cuarto y lavar la vajilla. Cuando se hubo ido, un camarero italiano también asomó la cabeza, torva y peluda, por la puerta y me miró de arriba abajo. «¿Con qué inglés, dijo. «Muy bien, yo soy el encargado de aquí. Si trabajas bien», e hizo ademán de apurar una botella sorbiendo ruidosamente. Si no, le dio a la jamba de la puerta varios mamporrazos. Para mí retorcerte el cuello sería menos que escupir. Y si algo sucediera, me creerían a mí, no a ti. De manera que, ojo. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Relatos en Molcajete, dedicada al tema de diseños de las cocinas. Continuamos platicando con los arquitectos Alejandro de la Vega y Ricardo Warman. Bueno, pues estamos de regreso y me gustaría abordar esta parte donde los historiadores dicen que las cocinas modernas surgen alrededor del siglo XVIII, con esto la cocina profesional. ¿Qué diferencia estos espacios ya modernos de las tabernas o los mesones en términos de arquitectura, no? Son espacios ya dedicados a comer, ¿no? Yo creo que la taberna ibas a comer y a beber, o a la posada ibas a dormir y a comer, ¿no? Yo creo que ya el restaurante como tal empieza a ubicar la cocina, la importancia de la cocina y el potencial que empieza a tener, que hemos visto de allá para acá hoy en día, increíble, ¿no? A la sofisticación a la cual se está llegando. Así es. Octavio Paz escribió: la arquitectura nos hace sentir y pensar el espacio, los espacios.
Es materia vuelta a forma y forma vuelta a pensamiento. También es tiempo, historia. ¿Qué nos debe hacer pensar y sentir un espacio gastronómico? Bueno, hablábamos al principio de una combinación de lo que es la comida y lo que es el espacio. Si la comida es muy buena pero el espacio es malo, no estaríamos de acuerdo con Octavio Paz. Y para estar de acuerdo con él, pues hablaremos de que tienen que estar equilibrados. El espacio tiene que estar a la altura del alimento, de la comida que vamos a degustar. Y eso estamos hablando de iluminación, estamos hablando de espacio, de amplitud, colores. Generar emociones, ¿no? Y eso genera esas emociones, exactamente. Y después en el paladar, la combinación es perfecta, ¿no? Claro. Y ustedes cuando generan un espacio, ¿están pensando lo que debe sentir la persona que está sentada recibiendo los alimentos, ya sea en una casa, ya sea en un restaurante? Por supuesto, inclusive en el caso de los restaurantes, muchas veces tenemos degustaciones, probamos los platillos con los chefs, el chiste es entender, o sea, para poder realizar un proyecto como los que hemos hecho, yo creo que es fundamental antes de eso compenetrarnos con la comida, entender el proceso y de ahí pues nosotros desarrollamos la idea, ¿no? La idea tiene que ver con las emociones, ¿no? Y lo cuales queremos provocar. Claro, de hecho el diseño empieza con el menú. Ajá. Lo primero que se nos presenta es un menú. Y sobre ese menú vemos qué son los requerimientos, qué está buscando el chef y sobre eso diseñamos. Diseñamos la cocina y diseñamos el espacio que va a recibir los alimentos. Entiendo que el menú puede cambiar, pero eso es, digamos, la primera parte del diseño. Bueno, pues en un momento continuamos hablando de los espacios culinarios, pero antes vamos a ver el tema que nos tiene preparado Pilar Meré sobre la coctelería y su evolución hacia la mixología. Adelante, Pilar. Coctelería y su evolución hacia la mixología, semejanzas y diferencias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de bebidas. Soy Pilar Meré y hoy hablaremos de coctelería y su evolución hacia la mixología, semejanzas y diferencias. En tiempos de la reina Victoria llegaban al puerto de San Francisco de Campeche, en México, comerciantes ingleses de maderas preciosas, entre ellas el palo de tinte. Se bebían en las tabernas vinos y licores sin mezclar. A veces bebían los llamados drags de ron o de otro alcohol, que eran bebidas compuestas. Las revolvían con una cuchara de metal, lo que podía dar un mal sabor a la bebida. En una ocasión, vieron al bartender emplear unas raíces delgadas, finas, lisas, de una planta que ahí llamaban por su forma cola de gallo. Esto para evitar el mal sabor, por lo que le preguntaron qué era eso, a lo que respondió en su idioma que era cocktail, combinando las palabras cock o gallo y tail cola. El arte de mezclar bebidas se remonta a tiempos de Hipócrates en el siglo IV a.C. y originalmente su finalidad era la de curar enfermedades. Durante el siglo XIX, los cócteles se consolidaron entre los sectores más exclusivos de la sociedad. En los años de la ley seca de Estados Unidos, la coctelería se consolida como disciplina debido a su consumo clandestino. Con la prohibición y la mala calidad de los licores con los que se traficaba, los primeros bartenders utilizaban esencias, zumos o azúcar para camuflar el fuerte sabor de los alcoholes, dando lugar a los primeros cócteles de la época. La coctelería ha avanzado mucho y la mixología se ha convertido en la ciencia que acompaña a los bartenders para lograr la perfección de una mezcla, pues mientras el barman tradicional crea cócteles, el mixólogo encuentra la forma de unir licores, vegetales, frutas, infusiones y otros ingredientes para crear una nueva receta. La mixología es la pasión por investigar y aprender todo acerca de la base de un cóctel. Existe una constante búsqueda por sorprender y hacer del cóctel un tema de nutrición y en cierta forma de regionalización lúdica. Hoy, incluso la moda es volver a los cócteles de los años 50 o 60, resurgiendo recetas de coctelería que fueron clásicos en aquel tiempo, con fórmulas sencillas y atractivas, como el gin tonic, vodka martini o un sour, con la gran diferencia de que hoy existen ingredientes modernos, frescos, espirituosos, super y ultra premium,
ingredientes naturales y el hielo en otras dimensiones, así como técnicas vanguardistas e innovadoras, lo cual posibilita presentar los clásicos con otra dimensión. Y así como la ciencia se ha puesto al servicio de la gastronomía, lo mismo ha sucedido con la coctelería y la mixología al incluir procesos moleculares en su elaboración. Agradecemos al Puntal del Norte por las facilidades otorgadas para la realización de esta cápsula de bebidas. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con Carla Sentíes y sus invitados, los arquitectos Alejandro de la Vega Zulueta y Ricardo Warban. Bueno, estábamos platicando hace ratito sobre este tema de que las cocinas estaban en los sótanos o estaban relegadas, ¿no?, en algún espacio poco amable, por decirlo de alguna manera. ¿Qué fue lo que generó este cambio? ¿Y qué ha pasado en las casas con este tema de la cocina? Bueno, creo que cuando el usuario de la casa se empieza a involucrar en la cocina, no solo a pedirlo, en el caso primero de las clases privilegiadas, que mandaban a hacer las comidas y solo se les servían, pues han reducido los espacios. Y esto ha generado una situación donde el usuario de la casa entra a la cocina, empieza a cocinar y ya no quiere estar en un sótano. Quiere estar en contacto con las gentes con las que va a comer, quiere estar en contacto con los utensilios, con los alimentos, con todo el producto, ¿no? Por supuesto. Sí, es vivir un mismo espacio, ¿no? O sea, no estar encerrado en algún espacio y no estar en contacto con todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que parte de la vivencia de hoy en día gira alrededor de la cocina, ¿no? O sea, si uno recibe amigos, pues muchas veces te sientas alrededor a cocinar y ahí mismo comes. O sea, es increíble la importancia que ha adquirido y cómo ha afectado en ese sentido cómo se diseñan los departamentos o las casas o los restaurantes. Sí, hoy en día, aunque el departamento sea muy pequeño, no hay un departamento en ciertas colonias que no tenga la cocina como un elemento central, ¿no? Sí, por supuesto, y pues es eso mismo que ha sucedido en la casa habitación, para llamarle de alguna forma, sea departamento o casa, pues ha pasado en los restaurantes. Nosotros creo que hicimos el primer restaurante de cocina abierta en la Ciudad de México, que fue el Olivier, que pues sí generó bastante impacto, ¿no? Causó revuelo por lo mismo, ¿no? Porque pues nunca antes había habido un restaurante así en México, ¿no? Y el éxito que tuvo, aparte de la cocina, fue ver que estaban cocinando ahí, la interacción entre el comensal y el cocinero, ¿no? Claro. Pero háblenme de ciertos detalles como esta cortina de aire para evitar que salgan los aromas, a todo lo que implica tener una cocina abierta dentro de un restaurante, no es una cosa sencilla. Claro, cuando empiezas a diseñar una cocina de este tipo te das cuenta que al estar trabajando con fuego, por muy bueno que sea el extractor que manejas, pues los alimentos empiezan a oler, empiezan a generar aromas de pescado, de carnes, y no necesariamente quieres tener, si pediste una carne, aroma de pescado al lado. Claro. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de problemas? Entonces ahí tuvimos que solucionarlo por medio de una cortina de aire a presión que tuviera la misma potencia que lo que extraíamos. En equilibrio. Y ese equilibrio evitaba que salieran los aromas, pero permitía que vieras a los chefs, que los escucharas. O sea, no solo verlos, sino escucharlos, ver cómo funciona la cocina y ver que está limpia, muy importante, claro. Ver cómo trabajan, ver cómo van saliendo los platillos, y se vuelve un espectáculo. En este espectáculo estamos hablando de generar una emoción, que lo mencionábamos hace rato, dentro del comensal. Entonces, ¿cómo se genera esta simbiosis de la arquitectura con los visitantes, pensando no solo en la arquitectura, diseño de un inmueble, sino en la selección del arte, en la selección de las plantas, cuando hablamos de hoteles, incluso la selección de los aromas? Ahora que regresemos, hablamos de ello. Por supuesto. En el tema de la arquitectura de cocinas hay cifras y datos que conoceremos después de regresar del corte. No se despeguen de su televisor. Regresamos en un momento. La ergonomía en la cocina. Las cocinas han evolucionado en su estructura a través de los años. Muchas han sido las visiones y los estilos de los diseñadores, aunque hay ciertas tendencias que han adoptado la mayoría de ellas.
Uno de los aspectos que toman en cuenta las llamadas cocinas integrales es la uniformidad en el criterio de las medidas. La disciplina que estudia la mejor adaptación del entorno en relación con el ser humano se llama ergonomía, y en la categoría de las cocinas se han estandarizado los criterios en medidas universales. El ancho de las áreas de paso no debe ser menor a 65 centímetros para permitir una circulación desahogada. Las alacenas deben tener una profundidad de 35 centímetros si son superiores y 60 centímetros en las inferiores para poder almacenar suficientes cosas sin que se nos quite demasiado espacio en la circulación de la cocina. Las puertas de los armarios superiores no deben ser demasiado anchas. El máximo debe ser de 40 centímetros. El mueble bajo debe tener una altura de 70 centímetros, dentro de los cuales se debe contemplar un zócalo de 10 a 15 centímetros y una encimera de 3 centímetros aproximadamente. El estudio de los espacios y de nuestro entorno es un ejemplo de la funcionalidad que se busca conseguir en la actualidad. Sin duda, la ergonomía es un aspecto muy importante cuando se diseñan cocinas. ¿Qué opinan de ello? Hablábamos hace ratito de este tema de todos los elementos que envuelve la arquitectura para generar una emoción dentro del comensal. Y hablábamos, por ejemplo, de la selección del arte, de las plantas, cuando hablamos de hoteles, de los aromas. Platíquenme un poquito estas experiencias que ustedes tienen dentro de los espacios que han creado. Te puedo poner ejemplos, ¿no? Yo creo que nada mejor que los ejemplos. Se me ocurren, en primer lugar, un restaurante que hicimos que se llama La Terrace Renault, donde pues son muchos puntos los que tratas de abordar, los que abordamos, desde el recorrido, desde por dónde entrabas, cómo entrabas, con qué materiales. Tu primer impacto, tu primer remate, ¿cuál era? Que en el caso de La Terrace era una barra que te recibía, ¿no? Una barra de granito negro, que además en su momento pues logramos que fuera cambiando colores todo, el frente que era de vidrio, y de ahí te llevaba ya a las butacas y a la terraza, la esquina que era la butaca que abría hacia Mazarik, con los plafones circulares. O sea, eran diferentes experiencias que te llenaban de emociones distintas, pero que tenían que ver también con un restaurante que era restaurante, era bar, era una terraza, era un lugar jovial, era un lugar para pasársela bien. Digo, a diferencia se me ocurre de que con recorridos, pero es un recorrido distinto, pero el Vico, sí, que también está en Mazarik, ahí entrabas en planta baja, subías por un elevador y llegabas a un túnel claro, que era acero, era madera, y ibas caminando por este túnel y de repente llegabas al espacio que era el comedor, ¿no? Que se te abría el comedor y pues era un comedor que estaba envuelto en madera, ¿no? Muros y plafones eran madera con un piso negro de pizarra, muy sobrio, donde buscamos junto con Miquel y con Bruno que lo que destacara fuera el platillo, ¿no? Claro. Y la arquitectura era complementaria en un ejercicio de alguna forma de sobriedad. Bueno, ahorita que mencionabas del Vico, bueno, el primer impacto que decías es un espacio negro, muy neutro. Entonces vienes de la calle ruidosa, entras a un espacio neutro, negro, pero no oscuro. Subes por el elevador, sales al túnel que describías y pues, te vas preparando para lo que vas a recibir, para la experiencia, y te da cierta tranquilidad. Ya que estás dentro del restaurante, ya estás listo para ver qué es lo que te van a enviar los chefs. Y siempre como con etapas de primeros, segundos o terceros impactos, ¿no? Que lo puedes ver como escenográficamente hablando, ¿no? Pero creo que cumplen su cometido, ¿no? En cuestión de que el comensal pues va de sorpresa en sorpresa o de gratificación en gratificación, o por lo menos nosotros así lo diseñamos, ¿no? Claro, porque esto toca aspectos del ser humano en cuanto a la percepción de la belleza del arte desde un principio, y me encanta cómo lo dices, te va preparando. Y es cierto, ese recorrido en Vico, ya cuando llegas, ya te sientes relajado, ¿no? Ya tuviste un poquito de tiempo y de pausa, ¿no? De espacio, como dices, para recibir los alimentos. Hablando de estas cocinas, que son pues de las cocinas de vanguardia, digamos, en México, ¿cómo es el tema del diseño de la cocina, ya tal cual, en términos de tecnología? Porque pues estas son las tendencias que hay con los chefs, ¿no? Y ahora usan ciertos instrumentos y necesitan la cocina de una cierta manera muy puntual. ¿Cómo ha sido ahí la experiencia? Comentábamos que empezábamos con el menú, para por medio del menú definir qué son los equipos que requiere esta cocina. Pero la cocina no solo son los equipos finales,
Si en realidad analizan la cocina, y creo que es el error de muchos de los diseños que nos hemos encontrado en algunos lugares, es que tienes que pensar desde que llegue el alimento, que lleguen sus canastas y un almacenista lo va a recibir, ¿cuál es el proceso para que esa pieza llegue fresca a tu mesa? Porque la cocina está bien, ahí cocinan, pero ¿y todo lo anterior? Claro. ¿Qué pasa con la gente que llega a trabajar? ¿Qué pasa con la basura que sale del restaurante? ¿Se mezclan, no se mezclan? Y en realidad es como una fábrica. Tú recibes un producto, lo limpias, lo almacenas, lo clasificas, lo metes en la computadora porque las recetas ya son electrónicas. Entonces cuando sale un platillo inmediatamente pide que se reponga el alimento que se pidió. Lo preparas, lo precocinas. Tienes una preparación, como dices, claro. O sea, no nada más llega a la mesa del chef. No, y después lo empacas, lo dejas preparado para sacarlo, pum, ¿no? Ahora, empacar no implica que se congele o que se refrigere, simplemente implica que se limpió en la mañana para que esté listo al mediodía. Muchas veces el comensal no ve todo el proceso que hay antes de que llegue a su mesa, ¿no? Y dentro de esa logística, pues el trabajo del arquitecto, ¿no? Claro. Que es entender los requerimientos y proponer dónde se ubican, cómo se ubican y, bueno, si constructivamente hablando, qué necesitas para que funcionen y funcionen bien. Y no puedes cocinar pescados, carnes, ensaladas, repostería en el mismo lugar. Por supuesto. La cocina tiene que estar dividida por especialidades y debe de funcionar de forma que el chef pueda ver a sus chefs trabajando y ver que esto están haciendo bien, porque un platillo que no llegue bien y se regrese son 20 minutos de espera adicional y eso enfurece al comensal. Exacto. Y bueno, tristemente se nos acabó el tiempo. Hay un tema que me hubiera gustado tocar y no lo vamos a abordar, pero lo quiero dejar aquí para que la gente también pues lo reflexione, que es cómo hoy dentro de la arquitectura también se le da importancia a que la cocina, la gente que trabaja en la cocina se sienta a gusto. En su caso, hoy, si no es una cocina abierta, que tengan dentro de lo posible una buena iluminación o luz de día. En fin, los chefs también han trabajado mucho para dignificar la parte de la profesión y de la gente que trabaja ahí. Eso lo dejo en el tintero, pero no quería dejar de mencionarlo. Hablas de un reconocimiento que tardó en llegar, ¿eh? Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro, Ricardo. No, muchas gracias, Carla. Encantados. Querido público, llegó la hora de despedir esta emisión. Esperamos que las opiniones e información presentada por nuestros invitados les haya resultado de interés para ustedes. No olviden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como TV Educativa MX y en Twitter como @TV Educativa MX. También pueden visitarnos en nuestra página web www.televisioneducativa.gov.mx. Hasta la próxima.